Dios. Y en esta mañana le damos gracias a Dios por su vida y por la vida de cada uno de los amigos y hermanos que se conectan a través de esta transmisión. Gracias a aquellos amigos, a aquellos hermanos que comparten nuestra transmisión para así bendecir a una persona o a una familia a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir una palabra que sana, una palabra que libera, una palabra que bendice y que salva. Amén. Y qué bueno que esta palabra le llegue a una persona, a una familia que esté necesitando la intervención de Dios. Amén. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Cuando es compartida y alguien la escucha, esta persona puede ser sana, puede ser libre, es bendecida. Amén. Vamos a estar leyendo hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 17. Usted que está ahí en casa también puede acompañarnos en la lectura de esta hermosa palabra. Amén. Qué bueno. Vamos todos a compartir la transmisión en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Él es fiel todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él es fiel. Por su misericordia estamos hoy en este lugar de bendición en la casa de Dios. Bueno, bien, ya hemos compartido la transmisión y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo especial en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, sabes que eres el invitado especial. Y anhelamos que te glorifiques, amado Dios, a través de esta palabra que es viva, que es eficaz, que traiga sanidad, libertad, bendición, salvación, que usted haga lo que ha predestinado a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es necesario en esta mañana que hablemos un poco sobre la vida del discípulo Pedro. Amén. Recuerde que Pedro es uno de esos discípulos que Jesús un día llamó, escogió. Pedro era un hombre dedicado a la pesca. Amén. Era un hombre del burgo, un hombre ordinario, áspero. Imagínense. Allí estaba Pedro pescando un día y dice la palabra de Dios que Jesús llegó a solicitar la barca de Pedro. ¿Para qué? Para hablar de la palabra de Dios. Porque mucha gente seguía a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Así como usted y yo también hemos venido en este día a escuchar también la palabra de Dios. No solamente a adorarla, a exaltarle, de pronto para cumplir un mandamiento, sino para escuchar la palabra de Dios que nos bendice. Amén. Entonces Jesús necesitaba ese medio para él hablar de la palabra, para usar la barca, porque, ¿sabe? Multitudes seguían a Jesús y ahí estaba Pedro en aquel puerto marítimo, Capernaum, el epicentro de los milagros de Jesús, y mucha gente llegaba de muchos lugares. Multitudes seguían a Jesús para escucharle las palabras del Padre. Amén. Jesús no estaba contando testimonio de vida. Jesús no estaba hablando de otras cosas, sino de la palabra
de Dios. Amén. Ya Jesús había dado aquellas enseñanzas, el sermón del monte, aquellas instrucciones, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús estaba solicitando en un momento la barca de su discípulo Pedro. Él al principio se niega. Después Jesús dice que le persuadió para que le prestara la barca, le insistió, le rogó. Imagínense el Hijo de Dios rogándole a una persona. Y muchas veces Dios también nos ruega a nosotros que hablemos de su palabra, que le adoremos a Él. Muchas veces Dios nos ruega que le sirvamos a Él, que permitamos que Él se glorifique a través de nuestras vidas. Y Dios nos llama una y otra vez porque quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Dios nos ruega que nosotros seamos instrumentos en sus manos, así como le rogó también al discípulo Pedro. Pedro, un hombre común y corriente, porque Jesús llamó a diferentes personas para que le siguieran. Y entre esos discípulos estaba Pedro. Jesús logra que Pedro le preste su barca. Pedro en ese momento estaba viviendo un momento de fracaso porque había intentado pescar. Vemos que Pedro estaba en un momento difícil. Tal vez tenía compromisos, pero no había pescado nada, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, a manera de gratitud, porque Pedro al fin logró prestarle su barca, Jesús le dice: boga mar adentro, no guardes tus redes, tira la red. Y Pedro, habiendo escuchado a Jesús predicar y al ver la multitud, Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. Y dice que hubo una pesca milagrosa, impresionante. Se llenó la barca de Pedro. Las redes casi que se rompían. Se llenaron otras barcas porque la pesca había sido extraordinaria, impresionante, milagroso, porque lo que Dios hace es grande, es impresionante, es poderoso, porque Dios es sobrenatural. Y el discípulo Pedro, al ver aquella pesca, en ese momento no era discípulo, pero al ver aquella pesca, aquel milagro de Jesús, reconoció que esto no era don de hombres, reconoció que esto no era algo natural, sino sobrenatural. Reconoció que Jesús no era un simple hombre, no era un simple maestro, no era un simple profeta. Él reconoció en ese momento a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice que postrado a sus pies, le dice: no soy digno de ti. Qué lindo cuando tenemos un encuentro con Jesús. Porque la gente no nos tiene que decir: estás fallando en esto, estás pecando, estás haciendo mal. Sí, no nos los tienen que decir, sino que Dios mismo, cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él nos convence de pecado y de maldad. No hace falta que nadie nos señale, no hace falta que alguien nos diga lo malo que podamos estar haciendo. No hizo falta que Jesús le dijera a Pedro: eres un hombre pecador, eres un hombre con un vocabulario soez, eres un hombre con un temperamento muy fuerte. No hizo falta que Jesús le dijera a Pedro: eres un
un hombre que has vivido lejos de la presencia de Dios. No hizo falta que Jesús le dijera a Pedro: cuán lejos estás de Dios, cuánto has ignorado mi palabra. No hizo falta que Jesús le dijera a Pedro: pasas dedicado a la pesca, a los negocios y no buscas mi presencia. No hizo falta solamente con tener delante de él a Jesús, el Hijo de Dios. Fue suficiente para que él se convenciera de pecado y se postrara a los pies de Jesús. Y Jesús en aquel momento le dice: sígueme. Y dice la palabra de Dios que Pedro dejó todo. Diga conmigo: todo. Lo dejó todo para seguir a Jesús. ¿Y será que Pedro en ese momento estaba preparado para seguir a Jesús? No estaba preparado. Apenas y había escuchado a Jesús hablar de la palabra. Apenas si había visto un milagro que hizo Jesús, esa pesca milagrosa. Y mire, apenas que tuvo ese encuentro con Jesús, y Pedro decidió dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Y cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos ha mostrado el Padre? ¿Cuántas bendiciones, cuántos respaldos, cuánto cuidado, cuántos llamados, cuánto amor que Dios nos ha dado, y todavía no hemos decidido dejarlo todo para seguir a Jesús como Él quiere? Porque es a la manera de Dios que nosotros debemos seguirle a Él. Y más adelante vemos en el pasaje del joven rico, cuando vamos terminando de leer ese pasaje, un joven rico que rechazó a Jesús porque su amor estaba puesto en el dinero. Yo creo que es la única persona que se acerca donde Jesús y se devuelve triste, porque todos los que se acercaban a Jesús salían felices, saltando, alabando, bendiciendo a Dios por los milagros que Jesús había hecho en ellos. Pero aquel joven, cuando Jesús le dijo: vende todo y dalo a los pobres, él se entristeció, se devolvió, rechazó a Jesús. Hace más de 2000 años, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Ya ese joven pereció y sus riquezas también, pero rechazó el llamado, la salvación, lo que Jesús tenía para él. Y terminando este pasaje del joven rico, dice la palabra de Dios que el discípulo Pedro dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Y Jesús le dijo: cualquiera que haya dejado padre, madre, hijos, propiedades, casas, todo, para seguirme, le daré 100 veces más y le multiplicaré. Y aún habla Jesús de la bendición postrera, de la salvación. Amén. Y no le quiso decir Jesús con esto que tenía que aborrecer al papá, a la mamá, a las propiedades, a lo que tenía, sino que tenía que darle primer lugar a Dios. A esto se refiere Dios cuando dice que tenemos que dejarlo todo. A esto se refiere Dios cuando dice que tenemos que abandonar todo, que aborrecer nuestros padres, madres, todo lo que poseamos. Y es dejar de darle el primer lugar a aquello que es terrenal o material. Porque hay personas que el mayor amor de ellos es el papá o la mamá. Es una propiedad o es el empleo. Hay gente que no busca a Dios, no se acerca a Dios, no dedica tiempo de calidad en la presencia de Dios por el empleo o por atender a su familia, o por tener su hogar reluciente, por irse de paseo, no sé, tantas cosas a las que algunas personas le dan el primer lugar antes que a Dios. Y Dios quiere ocupar ese primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Dios quiere que lo más importante en nuestra vida no sean nuestros hijos, nuestra familia, ni ninguna cosa material o terrenal. Dios pretende ser lo más importante en nuestra vida. Amén.
porque Él es el Dios que nos creó. Él es el Dios digno. Él es el Dios todopoderoso. Y su mandamiento establece que debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Amén. ¿Y será que estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿O será que hay otras cosas que cobran mayor importancia y que amamos más o que idolatramos en nuestra vida? ¿Será? Yo creo que usted y yo somos esas personas que le damos el primer lugar a Dios. Y que le hemos dicho a Dios, quiero que seas el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Entonces amaremos de manera sana a nuestros padres. Las propiedades que Él nos da, las pertenencias, las cosas terrenales, las valoraremos, las miraremos de manera como Dios quiere, no como lo más importante. Porque Dios nos enseña la manera saludable y sana de valorar, de amar lo que nos rodea y quienes nos rodean. Amén. Entonces Pedro le había dicho, Jesús, nosotros hemos dejado todo para servirte. Y el discípulo Pedro, cuando Jesús le llama en ese momento, dejó todo. Dejó la pesca, le dio el primer lugar a Jesús y no a su familia. Le dio el primer lugar a Jesús y no al empleo, no a las personas que le servían. Entonces eso es lo que Dios quiere. Imagínese usted que un día sale Pedro, aquí recreando un poco la historia. Un día sale Pedro de su casa a pescar, tal vez tiene su esposa, sí, porque él tenía su esposa. Porque aquí precisamente que estamos hablando del tema de la suegra de Pedro, tiene su esposa, tiene la suegra, tiene la familia. Un día sale a pescar, aquel hombre grosero, aquel hombre áspero, ordinario, de temperamento fuerte, alejado de Dios. Tal vez le gustaba maltratar, no sabemos, pero podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? Así como cuando el hombre y la mujer vivimos lejos de Dios, nuestro comportamiento no es el mejor, ni con nuestra familia, ni con nuestros compañeros de empleo, de estudio, ni con nuestros vecinos en nuestro barrio. No somos la mejor persona, porque no hemos sido enseñados por Dios, no tenemos muchas veces ese amor de Dios. Entonces imagínese usted que un día sale Pedro de su casa a pescar, a ganarse el pan, el sustento, y Pedro de pronto llega a su casa cambiado, transformado por el poder de Dios, y empieza a comentarle a su esposa, tal vez a su suegra, que había tenido un encuentro con Jesús, con el Hijo de Dios. Aquellas personas que habían estado esperando tanto tiempo al Mesías, al Salvador, aquel que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, que vendría para salvar al mundo, para redimir a la humanidad, para liberarles. Y Pedro va diciendo entonces a su casa, a su familia, he tenido un encuentro con el Salvador, con el Hijo de Dios. Porque fue precisamente el discípulo Pedro, cuando estaba reunido con Jesús y los demás discípulos, y Jesús pregunta, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos discípulos le dijeron, algunas personas dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, y empiezan a decir muchas cosas y cualidades de los profetas, de hombres de Dios, que no estaba mal. Pero es justamente el discípulo Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde el mismo momento que el discípulo Pedro ve los milagros de Jesús, escucha la palabra de Jesús, él quedó convencido que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Amén. En el cual usted y yo también hemos creído. Pedro lo tenía claro. Él sabía en quién había creído. Y va llevando estas noticias, estas buenas nuevas a su hogar, a su familia.
Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, lo primero que hacemos es anunciarlo a nuestra familia. Hablar con gozo, con alegría a nuestra familia. Les decimos que hemos tenido un encuentro con Jesús. Que vamos a caminar con Jesús. Que vamos a caminar de la mano de Dios. Que ahora soy cristiano, soy evangélico, yo no sé. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces yo me imagino cuando Pedro llega a su casa, donde su esposa, donde su suegra, aquel hombre que había salido a trabajar, aquel hombre del burgo, aquel hombre de mal comportamiento, aquel hombre pecador, sí. Porque sin Jesús estamos muertos en delitos y pecados, así de sencillo. Y dice en el Evangelio de Juan que si alguno dice que no peca, este se engaña a sí mismo. Porque todos hemos pecado. Todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora que nuestros pecados no sean igual al que cometen otras personas, esto no quiere decir que nosotros somos santos, que somos perfectos, que no pecamos. Porque nosotros no robamos. No, yo no le hago mal a nadie. No robo, nunca he estado preso. No, yo no le hago mal a nadie, ni a mis vecinos. Los quiero, los trato bien. Sí, pero de pronto en nuestra vida hay odio, hay resentimiento. Antes de seguir a Jesús, el corazón está lleno muchas veces de dolor, de tristeza. Hay murmuración, hay señalamiento. No nos llevamos bien con los vecinos, con los compañeros de empleo, con la familia. Entonces, eso también es pecado. Eso también desagrada a Dios. Amén. Hay tantas cosas que desagradan a Dios. Vivir en fornicación, vivir en adulterio. Pero no, muchas veces nosotros pensamos que pecado es robar y matar. Eso es lo peor. También es pecado. Mirar con menosprecio a un hermano. Rechazar a una persona, eso es pecado. Porque Dios nos enseña a través de su palabra que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Pedro, un hombre lleno de pecado, llega a su casa arrepentido, tuvo un encuentro con Jesús. Quiero seguir a Dios, voy a dejar la pesca. No voy a dejar mi familia, los amo, pero voy a seguir a Jesús. Voy a acompañarlo donde Él vaya a llevar la palabra, donde esté haciendo sanidades, porque por donde Jesús pasaba, todos los enfermos eran sanados, todas las personas poseídas por demonios eran libres, aquellas personas que estaban llenas de hechicerías eran libres. Pedro dijo, yo voy a estar ahí, yo los amo a ustedes, familia y todo, pero yo voy a seguir a Jesús. Yo quiero estar ahí y quiero decirle que ese mismo Jesús sigue sanando, sigue liberando al ser humano, a todo aquel que se acerca a su presencia. Amén. Entonces llega Pedro y la familia lo ve transformado. Tal vez la esposa, la suegra, se sienten un poco como extrañados. Bueno, ¿y a Pedro qué le pasó? ¿Qué le está sucediendo? ¿Será que le falta un tornillo? ¿Será que está loco? De aquí salió una persona diferente, ahora viene otra persona transformada. ¿Qué está pasando? Y eso pasa en nuestra familia, cuando tenemos un encuentro con Jesús y empezamos a caminar con Él. Entonces la familia nos mira extraño. Ahora es fanático, ahora es religioso, ahora le va a llevar la plata al pastor, ahora va a pasar en la iglesia. Ahora pasa todo el día con la Biblia aquí debajo del brazo. Ahora pasa escuchando las alabanzas, leyendo la palabra. La vida le ha cambiado. Y no le extrañe que muchas veces por eso hasta nos aborrezcan, incluso nuestra propia familia. Pero no importa si dicen que nos falta un tornillo, si dicen que estamos locos, no importa que digan que hemos cambiado, que no somos los mismos, no importa. Lo importante es que usted y yo valoremos ese encuentro que hemos tenido con Jesús. Amén. Eso es lo que verdaderamente importa. Porque ya Pedro no iba a ser nunca más el mismo.
Y no fue fácil los procesos de Pedro. Era un hombre que siempre estaba allí cerca de Jesús, pero preguntando. Un hombre siempre inquieto en las cosas de Dios. Un hombre que negó a Jesús, pero que se arrepintió, lloró y se volvió a Dios. Porque como hijos de Dios vamos a fallar. Vamos a negar muchas veces a Dios. Muchas veces negamos a Jesús. A veces pensamos, Pedro negó a Jesús. Pero nosotros con palabras, con actitudes, con acciones que no agradan a Dios, aún conociendo lo bueno, hacemos lo malo, entonces negamos a Jesús también. Pero lo importante es que Pedro no se quedaba allí en sus fallas, en sus errores, en sus caídas, sino que él reconocía que había fallado, se levantaba y se restauraba en la presencia de Dios. Y Dios cumplió su propósito en Pedro. Porque mire que fue uno de los discípulos que Dios usó grandemente y todo. Padeció por la causa de Jesús, pero fue uno de los discípulos que en su primera predicación se convirtieron 3,000 personas, luego 5,000. Y por donde Pedro pasaba, ponían los enfermos y aún con la sombra de Pedro, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, los enfermos eran sanados. Aleluya. Pedro estaba lleno de la presencia de Dios. Él todas las tardes iba a aquel templo llamado La Hermosa, la hora novena, a llenarse de la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios, porque yo sé que usted y yo que estamos aquí hoy en la casa de Dios, nos estamos llenando de la presencia de Dios porque estamos buscando su rostro. Y usted que está ahí atento a través de esta transmisión, también se está llenando de la presencia de Dios que le visita a través del Espíritu Santo. Él lo está llenando, Él lo está tocando, porque usted está escuchando una palabra de Dios, y donde se escucha la palabra de Dios, allí está Él. Dios está donde hablamos de Él. Dios está donde lo escuchamos a Él. Allí Dios está. Y tenemos la certeza de que Él está en este lugar. De que Él le visita allí en su casa, en el patio, en la oficina, donde usted se encuentra, en un transporte. Allí está Dios. Si usted está viajando, allí está Dios. Porque hay un interés particular en buscar su presencia. Amén. Entonces imagínense la familia de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Pedro emocionado en ese primer amor con Jesús. ¡Qué lindo! Pero ¿sabe? Pedro seguía en la obra de Dios, acompañando a Jesús, porque dice la palabra de Dios que Jesús había sanado a un hombre leproso. Allí estaba Pedro cerca. Que Jesús había sanado al siervo de un centurión. Allá estaba Pedro sirviendo a Jesús, ayudando en todo lo que podía. Allá estaba Pedro, allí pendiente de llevar el agua a Jesús, de ayudar con la multitud, de estar pendiente a las personas que llegaban donde Jesús, porque en la obra del Señor hay mucho que hacer. Y por muy sencillo que le parezca a usted o a mí, lo que tengamos que hacer, por muy insignificante, para Dios es grande. Cuando usted y yo ordenamos las sillas con amor, barremos el templo con amor, recibimos a las visitas con amor, cuando hacemos algo en la casa de Dios o para la casa de Dios, en la obra del Señor o para el propósito de Dios, eso es grande para Dios y no quedaremos sin recompensa, aunque no la estemos buscando, porque Dios es así tan bueno, tan lindo, tan fiel. Entonces Pedro estaba allí pendiente, escuchando la palabra de Jesús, viendo los milagros, prodigios, sanidades, porque la Biblia no describe que tantos milagros hizo Jesús, pero fueron muchos, que no alcanzarían muchos libros para decirlo, pero aquí encontramos muchos milagros que hizo Jesús.
Y Pedro estaba allí viendo, aprendiendo, cambiando. Porque cuando vamos a los pies de Jesús, debe haber cambio en nuestra vida. Debe haber una transformación, una restauración. Amén. Eso debe haber en nuestra vida. Algo nuevo se debe reflejar. Y yo me imagino que al pasar los días, algo diferente se reflejaba en la vida de Pedro. Ya que el vocabulario iba cambiando, aunque a veces se podía escapar una que otra palabra soez. Porque así pasa, ¿verdad? Poco a poco vamos cambiando. Pedro no estaba preparado, pero él dijo, voy a seguir a Jesús. Voy a dejar todo a Jesús. Y hay gente que no se ha bautizado. ¿Por qué? Dice, todavía no estoy preparado. O no has recibido a Cristo en su corazón. ¿Por qué dicen, todavía no estoy preparado? Pero es que Dios nos va preparando en el camino. Lo importante es que nos hayamos arrepentido, que hayamos reconocido a Jesús y que estemos dispuestos para cambiar. Amén. La disposición. Lo demás lo hace Dios a través de su obra regeneradora por el Espíritu Santo. Porque hay cosas que para nosotros son difíciles. Es difícil dejar de mentir. Es difícil dejar la fornicación, el adulterio. Es difícil dejar de murmurar. Es difícil arrancar el odio, el dolor, el resentimiento de nuestro corazón. Pero si nosotros le decimos a Dios, yo no quiero seguir así. Yo no quiero ser igual. Entonces Dios va a enviar su Santo Espíritu para que nos regenere, nos transforme y usted diga, era difícil dejar el alcohol. Me era imposible, muy difícil dejar los juegos de azar o dejar las drogas. Pero Dios ha hecho una obra en mi vida. Me ha cambiado, me ha transformado, me ha liberado, me ha restaurado, porque eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano, que le recibe, que lo busque, que lo honra. Amén, que se dispone para Él. Gloria a Dios. Qué lindo que es Dios. Amén. Y entonces, imagínense, Pedro sirviéndole al Señor. Y entonces acontece algo en su casa y es que su suegra estaba enferma. Y a veces con una enfermedad, la persona hace los oficios, los quehaceres diarios. La persona sale, hace otras cosas, pero está enfermo. Pero resulta que la enfermedad de esta señora, de la suegra de Pedro, era grave. Estaba postrada en cama. Esto me deja dicho que ni siquiera se podía sentar en la cama. Y así hay enfermos que hay que ayudarlos a sentar aún en su cama. Ayudarlos a levantar para ir al baño, para comer, para todo, postrada en cama. Allí postrada. Imagínense ustedes. Postrada con una fiebre. ¿Y qué pensaría ella? Vea, yo aquí postrada y mi yerno por allá con Jesús. Y yo aquí no tengo quien me traiga unas frutas, quien me ayude a levantar, porque es difícil que mi hija sola me lleve al baño, no sé. Y mi yerno por allá, sirviendo a Jesús. Y así muchas veces nos van a señalar cuando servimos a Dios. Nuestra familia o amigos que esperan que de pronto nosotros estemos en las fechas especiales o en sus momentos más difíciles, pero muchas veces por estar en las ocupaciones y en la obra de Dios, muchas veces no podemos estar presentes, pero estamos en la obra de Dios y Dios se está encargando de ellos. Entonces imagínense la suegra de Pedro postrada, pero resulta que esto llega a los oídos de Jesús. Y el discípulo Pedro lleva a Jesús a la casa de su suegra. El propósito de Dios comenzó ¿con quién?
con Pedro. Pero ahora va alcanzando ¿a quién? A su familia. Porque la suegra es su familia. Amén. Entonces empieza con uno. Noé fue el único que creyó en Dios, pero Dios también alcanzó a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras. Los alcanzó también. Porque Dios ama a la familia. Y basta con uno que crea en la familia para que Dios los alcance a todos con su poder, porque Él es Jehová Shaddai, el Todopoderoso, y el que no conoce límites. No hay límites para Dios. No diga que su familia es dura. No diga que su familia es rebelde. No diga que su familia no le quiere abrir el corazón a Dios. No diga que ellos nunca van a buscar de Dios. No diga más eso. Porque si Dios empezó por usted, también tenga por seguro que va a alcanzar su familia y mucho más. Amén. Él alcanza a nuestra familia. Y lo digo con convicción. Porque la primera en mi familia, en recibir a Cristo en mi corazón. Y Cristo llegó un día, me cambió, me transformó mi pensar, mi vivir, mi actuar, mi hablar, mi vestir. Todo lo cambió Jesús. Y también alcanzó a mi familia. Porque Dios ama a las familias. Jesús venció en la cruz por nuestras familias. Él ama a su familia. Ame usted también a su familia. Dele buen testimonio a su familia. El discípulo Pedro estaba dando buen testimonio a su familia, porque había dejado todo para seguir a Jesús. Amén. Perseveremos. Sigamos haciendo el bien, sirviendo a Dios con amor y con entrega como Pedro. Y entonces nuestra familia verá que Dios es real, que Él cambia, que transforma la vida del ser humano. Dios lo hace. A través de Jesús somos más que vencedores. Y Él nos ha dejado al Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Entonces dice la palabra que Jesús llega a la casa de este discípulo llamado Pedro y ve a su suegra postrada en cama. La vio porque Jesús ve la necesidad de las personas. Dios ve si usted tiene la nevera vacía, si usted no tiene dinero en su cartera, sin usted decirlo, sin que otro lo sepa. Dios ve cuando usted tiene problemas con su cónyuge, cuando hay pleitos con los hijos, cuando usted está luchando con una adicción, con un pecado. Dios lo ve. Cuando pecamos, Dios lo ve. Dios ve todo, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Y Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro, la vio postrada en cama. Ella no dijo nada, aquí no dice que ella dijo nada, ni Pedro tampoco. Fue que Jesús la vio. Y Él ha visto nuestro corazón. Si hay dolor, si hay heridas, si hay palabras que nos han marcado, que nos han dolido, si ha habido rechazo, si usted ha sido atacado con hechicería, Él lo ve. Si usted tiene enemigos, personas que le hacen mal, Él lo ve. Dios lo ve todo. Y no solamente ve, sino que también interviene. Él no dijo, ay, pobrecita la suegra de Pedro, allí postrada, no. Él vio para hacer algo,
Porque donde quiera que Jesús pasaba, todos los enfermos, todos. Jesús no solamente sanaba un simple dolor de cabeza, como muchas veces pensamos, este dolor de cabeza sí lo sana Dios, pero este cáncer no, el VIH no, esto no lo sana Dios. Pero hoy quiero decirle que Él es el Dios Todopoderoso, que sana el dolor de cabeza, sana la fiebre, sana el VIH, sana los riñones, sana el corazón, sana la sangre, sana la leucemia. Es Él en el nombre de Jesús. Amén. Jesús la vio, la tocó y en el instante, diga conmigo, en aquel instante, la fiebre la dejó. Era un espíritu de fiebre, un espíritu de enfermedad, y para allá quiero llegar. Que usted se meta hoy en ese mundo espiritual que es real. Tener conocimiento por la palabra. Que hay un mundo espiritual de las tinieblas que es real. Pero hay un mundo espiritual donde actúa el poder sobrenatural de Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él es todopoderoso. Y el mundo de las tinieblas tiene que huir. La hechicería tiene que retroceder. La brujería se tiene que ir. El espíritu de fiebre, el espíritu de enfermedad, el cáncer, cualquiera que sea el nombre de esa enfermedad, se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque hay un poder mayor. Hay un poder sobrenatural. Ese espíritu de pecado, de maldad, fuera en el nombre de Jesús. Porque hay un poder sobrenatural. Amén. Es el poder de Dios. No hay otro. No hay otro. Y Jesús la ve, pero me impacta mucho la palabra que dice que aquella mujer en aquel instante fue sana, la fiebre la dejó, ya no estuvo más postrada en cama. Me imagino se levantó saltando, gloria a Dios. Y mire lo que dice, busca ahí en su palabra un momento. Versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó. Ella, óigalo, ella se levantó. ¿Para qué? ¿Para irse de compra? ¿Para irse a pasear? ¿Para irse a la playa? ¿Para limpiar la casa? ¿Para ir de los vecinos? No, ella se levantó y les servía. Qué hermoso servirle a Jesús, al Hijo de Dios. Qué hermoso servir a Dios, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Nos ha amado con amor eterno. Así que usted no diga que a mí nadie me ama, que yo estoy solo, que nadie me presta atención, que yo no tengo a nadie. No diga eso, porque usted tiene el amor de Dios, que es muy grande. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande el amor de Dios. Usted sabe lo que es que Dios entregue a su Hijo santo, 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 3 veces santo. Lo entregue por usted y por mí, que estábamos en pecado, en maldad, en nuestros propios caminos. Y ese amor es grande. Permitir que Jesús padeciera tanto en aquella cruz, porque la muerte de cruz es la más dolorosa. Y con Jesús los soldados romanos se excedieron. Qué tremendo. Como para denunciarlo, porque se excedieron en el castigo con Jesús. Tal vez usted ha visto La Pasión de Cristo, esa película hermosa y conmovedora. Pero
las personas que han estudiado más la Escritura, los escatólogos, ¿sabe? Ellos dicen que ni siquiera en La Pasión de Cristo, que es una película muy conmovedora, se puede reflejar el sufrimiento extremo que vivió Jesús en la cruz por usted y por mí, por su familia y la mía, por toda la humanidad, por todos, por el más pecador. Jesús padeció todo eso. Humillaciones, látigos, rechazo, abuso. De todo padeció Jesús, lo impensable. Padeció Jesús en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Nosotros muchas veces, ay, me siento solo. Estoy sola, nadie me ama. Y mire, Dios está desbordado de amor por usted y por mí. ¿Dónde nos deja Jesús? Que lo dio todo. No lo dudó. No se negó. No rehusó de ir a la cruz aún sabiendo lo que le esperaba, sino que nos amó. Su amor por la humanidad lo sostuvo en aquella cruz. Y aún sabiendo que el pueblo que amó y al cual sanó y liberó le estaban crucificando, Él no decidió aborrecerlo, sino amarlo y perdonarlo. Aunque nosotros por mucho tiempo le hayamos dado la espalda a Dios, Él ha decidido amarnos, perdonarnos, restaurarnos y sanarnos. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y miren, aquella mujer, la suegra de Pedro, dice, con razón que mi yerno pasa es con Jesús y sirviéndole a Él y escuchándolo a Él y en las noches con Él y viaja con Él. Y así Dios quiere que nosotros lo escuchemos a Él, le sigamos a Él, le sirvamos a Él. Y hay muchas formas de servir a Jesús. Entonces, la suegra de Pedro se levantó y le servía. Entonces, ¿para qué usted y yo queremos ser sanados? ¿Para qué queremos ser liberados? ¿Para irnos a tomar? ¿Para irnos de fiesta? ¿Para irnos de paseo? ¿Para seguir haciendo lo malo? En las corralejas, en los carnavales. ¿Para eso? No. La suegra de Pedro se levantó y le servía. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Oiga, qué tremendo. Mira el propósito de Dios en la vida de este discípulo Pedro y mira el propósito de Dios en la vida de la suegra de Pedro. O sea que para que se cumpliera el propósito que Dios había establecido a través del profeta Isaías, allí encontramos en Isaías 53, versículos 4 y 5. Vamos a mirar un momento. Isaías 54. Isaías 53, disculpe. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oye, qué tremendo lo que Jesús padeció en la cruz. Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. Padeció nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Que Jesús fue crucificado, fue por nosotros. Él mismo llevó nuestras enfermedades, esa enfermedad en el colon, esa enfermedad en los riñones, la diabetes, la hipertensión, el cáncer en los pulmones, la artritis. Llámele como usted quiera. Jesús ya llevó
esas enfermedades en la cruz del Calvario y esa victoria nos pertenece. Amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Que Jesús murió por nuestros pecados, por la mentira que decimos. Él murió por nuestras maldades. Llámele como quiera. Las murmuraciones, el engaño, robar, matar, adulterar, fornicar. Él murió. Ya Él llevó nuestras rebeliones en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado nos quita la paz. Pero para que nosotros fuéramos libres de pecado y tuviéramos paz en nuestro corazón, Jesús tuvo que padecer en la cruz. Esto no fue gratuito. Para nosotros sí es gratuito. Para nosotros sí es por gracia. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer que Él vino, fue crucificado, que murió, pero que resucitó, que Cristo está vivo, porque usted y yo no le servimos a un Cristo que está crucificado. Usted y yo le servimos a un Cristo vivo, que no lo vemos, pero lo sentimos. Sigue sanando, sigue liberando, sigue perdonando, sigue restaurando y sigue salvando. Amén. Entonces, mire el protagonismo de la suegra de Pedro. Y Dios también quiere que nosotros tengamos un protagonismo en la obra de Él, en el propósito de Él en este tiempo. Jesús, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, tuvo un propósito. Aquello que anunciaron los profetas, Jesús lo estaba cumpliendo. Y la suegra de Pedro participó en el cumplimiento de esas palabras. ¿Cómo? Sirviendo a Jesús. Y es que había mucho trabajo que hacer. Había que atender a todas aquellas multitudes que venían con enfermos para que Jesús los sanara. Aquellos que venían por pecado para que Jesús los lavara y los perdonara. Sí, porque cuando aquellos 4 amigos destecharon un techo, que precisamente creo que fue ahí en la casa de la suegra de Pedro, que dice que en llegada a la noche trajeron a Jesús muchas personas enfermas y endemoniados. Aquellos 4 amigos que destechan una casa y entonces llevan a aquel hombre paralítico. Jesús, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda, levántate, pero no peques más. O sea, que Jesús antes de ir a la cruz ya estaba perdonando. ¿Sabe por qué? Por la autoridad del Padre que estaba en Él para sanar, para perdonar, para enseñar, para liberar y para salvar. Porque aún antes de ir a la cruz, Jesús salvó a aquella mujer de flujo de sangre que le dijo: tu fe te ha salvado, hija. Tu fe te ha salvado. La pasó de ser criatura a ser hija por su palabra. Amén. Entonces Jesús, qué extraordinario. Y la suegra de Pedro, vea qué extraordinario que hoy la encontramos aquí en la palabra. ¿Por qué? Porque sirvió. Y qué lindo es servir. Y tal vez nosotros no vamos a aparecer en las escrituras como esos servidores de Dios. Pero en la memoria de Dios, en los recuerdos de Dios, siempre estará el servicio que nosotros hacemos para Él con amor. Llámese predicar, llámese cantar, llámese barrer la iglesia, llámese poner las sillas, llámese traer un ventilador. Llámese como se llame, ese servicio que usted y yo hacemos con amor nunca será borrado de la memoria de Dios. Porque en este tiempo Dios también está cumpliendo un propósito y es seguir llamando las almas
para que sean salvas, ya que estamos viviendo los últimos tiempos y muy pronto Jesús vendrá por su iglesia. Y qué lindo que un día Dios nos diga, Jesús nos diga, buen siervo y fiel. Qué lindo que Dios nos diga que hemos sido fieles en lo poco y que en lo mucho Él nos pondrá. Qué lindo que Dios nos diga que Él no olvida la obra de amor que hemos hecho para Él. Y todos aquí tenemos la oportunidad de servirle a Dios. Cuando usted comparte la palabra de Dios por las redes sociales, cuando usted manda un devocional a un grupo, a un amigo, cuando usted a un amigo lo invita a la iglesia, vamos a buscar a Dios. Cuando usted dice, me voy más temprano, voy a barrer la iglesia. Cuando usted dice, voy a ayudar a poner las sillas. Cuando usted dice, voy a estar en la puerta recibiendo a los hermanos. Cuando usted dice, voy a llevar un producto de la canasta familiar para bendecir a un hogar. Cuando usted dice, voy a aportar algo para la iglesia. Cuando usted dice, voy a acompañar a mis pastores a la campaña porque voy a estar pendiente del sonido, voy a estar pendiente del agua, voy a estar pendiente de las visitas. Cuando usted dice, voy a hacer algo en la obra de Dios, Dios lo tiene en cuenta. Esto es importante para Dios. Y usted y yo ayudamos a salvar almas. ¿Sí? Porque hay dos lugares. Lugar de tormento o el infierno, pero también está el reino de los cielos, las moradas celestiales, la eternidad al lado de Dios. Y tenemos que prepararnos es aquí. Después que la persona muere, no hay nada que hacer. Se pueden hacer misas, rezos, de todo. Ya no hay nada que hacer. La decisión la toma usted y yo. Si queremos recibir a Cristo en vida, cuando la persona muere, dice la palabra, no lo dice la pastora Iris. La persona que muere no escucha, no ve, ya no siente nada. Y si usted sueña con esa persona que ya falleció, esa no es esa persona. Ya esa persona está allá, en un lugar, en el lugar que eligió en vida. Es en vida que usted y yo tenemos que elegir dónde vamos a estar un día. Porque aquí podemos demorar 80, 100, 120 años en este cuerpo físico, mortal. Pero ¿qué le espera a nuestra alma? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos decidido para la eternidad? ¿Un lugar de tormento o allá al lado de Dios adorándole, viéndole cara a cara en las moradas celestiales? Viendo ese mar de cristal, caminando esas calles de oro. Yo creo que eso es lo que todos aquí hemos elegido en el nombre de Jesús. Y usted que está allí conectado también, porque es por fe. Amén. Todo lo tenemos que hacer es aquí. La decisión es aquí. Recibir a Cristo es aquí. Bautizarnos es aquí. No es después, es aquí. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la salvación es individual. No es que mis papás son pastores, no que yo tengo una tía que es cristiana, no que mi hijo es cristiano, no que mi mamá. Puede pasar su mamá todo el día en la iglesia y ser la mejor servidora. Pero si usted no entregó su vida a Jesús, de nada servirá. Si no obedeció la palabra de Dios, de nada va a servir. Pero yo creo que todos aquí somos obedientes. Y queremos que Dios nos sane, nos libere y nos bendiga. Es para servir. Porque hemos sido llamados para servir. Somos útiles en las manos de Dios. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo en su corazón y que dice, yo quiero ser salvo? Quiero que el día que venga Cristo me vaya con Él. Quiero un día recibir esa salvación tan grande que Dios ha preparado para mí. ¿Hay alguien que no ha recibido a Jesús? Recibir a Jesús en el corazón es orar y decirle, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de nuestra vida.
Cuando hacemos esa oración, ya Dios no va a estar con nosotros, sino dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo. Y mire, si nosotros vemos el respaldo de Dios, estando Él con nosotros, ¿qué tal nos vamos a sentir? ¿Y qué tal va a ser tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a estar de pie. Si hay alguien que quiere hacer esta oración conmigo, vamos a estar de pie todos en esta mañana, por favor. Si hay alguien que quiere en esta mañana recibir a Cristo en su corazón, yo le invito a que usted pase al frente. Yo le invito para que usted reciba esta oración. Usted que está allí conectado, que dice, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, yo lo quiero recibir. Y allí donde usted está, Dios le va a visitar. Él está ahí. El Espíritu Santo le está tocando. Y ahora va a ministrar su vida. Y usted va a sentir un fuego en su cuerpo. Usted va a sentir la presencia de Dios en este momento. En el nombre de Jesús. La presencia de Dios que le sana. Porque Jesús ha visto su enfermedad. Y así como tocó a la suegra de Pedro, Él también le toca hoy. Y ese cáncer desaparece. Esa enfermedad desaparece. Ese órgano es sano en el nombre de Jesús. Pero vamos, repita primero conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento. Vamos, la iglesia. De todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón a ti, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi alma. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida para siempre. Amén. Dios le bendiga y lo proclamo sano en el nombre de Jesús.